Tema 5. Producto escalar. Antes de entrar en detalle con el producto escalar, vamos a hacer un breve o muy breve repaso de conceptos básicos de trigonometría que nos interesan para obtener el producto escalar y el producto vectorial. Si tenemos un triángulo de carácter rectángulo, es decir, que este ángulo es 90 grados, las distintas relaciones o divisiones entre los catetos B, C y la hipotenusa A, que conforman el ángulo alfa, que es el ángulo entre la hipotenusa y el cateto contiguo, nos van a producir los distintos conceptos de seno, coseno y tangente. Así, la división del cateto B entre la hipotenusa A produce lo que se llama el seno del ángulo alfa. La del cateto opuesto entre A es el coseno y la del cateto opuesto entre cateto contiguo al ángulo alfa, este es el cateto contiguo evidentemente y este es el cateto opuesto, eso nos produce la tangente de alfa. Si la división la hubiéramos realizado al revés, obtendríamos de cada uno de estos elementos obtendríamos su operación opuesta, del seno la cosecante, del coseno la secante y de la tangente la cotangente. En definitiva, cualquiera de estos elementos, la tangente de alfa es la inversa de la cotangente, por lo que siempre podemos pasar de uno a otro a su inversa dividiendo o teniendo 1 entre el elemento que queremos, entre el elemento opuesto. Por otra parte, tenemos que tener claro que cualquier triángulo, por ejemplo este, que tenga el mismo ángulo alfa, su relación trigonométrica va a ser exactamente igual, porque al ser triángulos equivalentes, la división de este nuevo B entre A va a ser igual a la del triángulo anterior. Por lo tanto, a la hora de entender el concepto gráfico de lo que es seno, coseno y tangente, nos va a venir muy bien considerar un triángulo cuya hipotenusa es 1, de manera que podemos ver gráficamente que el seno, por ejemplo, al ser la división de B, que habíamos llamado B a esto, y C a esto, el seno claramente pues va a ser B entre A, lo que va a representar es esto. Gráficamente podemos entender lo que es el seno. De manera que el seno de 90 grados, por ejemplo, es 1, mientras que el seno de 0 es 0. El coseno, de igual manera, sería esta representación. De manera que el coseno de 0 grados es 1 y el de 90 grados es 0. Por supuesto, también podríamos hacer esas consideraciones respecto de ángulos que superen los 90 grados, pero no vamos a entrar en tanta profundidad. Y lo que es muy importante es entender que si el seno de alfa es B entre A, entonces B es igual a A por el seno de alfa y C es igual a A por el coseno de alfa. Para entenderlo gráficamente, tenemos que entender que, por ejemplo, C es la proyección de A sobre este eje. Y B es la proyección de A sobre este eje, sobre el opuesto, siempre pensando que el ángulo alfa es este. Pero básicamente entender que C, que el cateto contiguo es igual a la hipotenusa multiplicado por el coseno del ángulo, nos facilitará mucho cualquier tipo de cálculo y de entendimiento. Es decir, es la proyección de A sobre este ángulo. Y vamos a estudiar ahora el concepto de producto escalar, que lo primero que tenemos que tener claro es que es distinto a lo que ya hemos visto, que es el producto por un número real, y va a ser distinto a lo que veremos de producto vectorial y producto mixto. Recordamos que el producto de un vector
por un número real, sencillamente es que si teníamos el vector v y multiplicábamos 3 por v, nos daba un nuevo vector que era 3 veces v, pero era un vector, es decir, este sería el vector 3v. Ese es el producto por un número real. Y a diferencia de él, el producto escalar es un número. Vamos a obtener como resultado un número. Entonces, teniendo en cuenta que es un producto de dos vectores, es decir, dos vectores, el producto de dos vectores nos va a dar un número. ¿Y cuál va a ser ese número? Pues va a ser el resultado de multiplicar, vamos a tener una operación, el módulo de u, es decir, lo que mide u, el vector u. Acordémonos siempre que tengamos un vector hay que poner la flecha encima. Y si hablamos del módulo, es decir, lo que mide, hay que poner las dos rayitas, que es diferente al concepto de valor absoluto. Es decir, el módulo de un vector es lo que mide. Nosotros cogemos el vector y lo que mide. Multiplicaremos entonces el módulo de uno por el módulo de otro por el coseno de alfa. Y aquí la pregunta es, ¿qué es alfa? Pues alfa sencillamente es el ángulo entre ambos. Por ejemplo, si tenemos estos dos vectores u y v y el ángulo que lo conforman es alfa, pues tendremos que obtener cuánto mide u, cuánto mide v y multiplicarlo por el coseno de ese ángulo. Y el número que nos da, que tiene que ser un número, es el producto escalar. Si lo queremos ver gráficamente, lo que significa, nos tenemos que fijar que el producto de v por el coseno de alfa sencillamente es lo que antes hemos llamado la proyección, es decir, cogemos el valor de v y lo proyectamos hacia u. Es decir, esta medida de aquí es u por el v por el coseno de alfa. Módulo de v por coseno de alfa, quiero decir, porque es la medida de v. Y si esto, que va a ser un número, porque coseno de alfa es un número y módulo de v es un número, lo multiplicamos por la medida de u, lo que estamos haciendo es multiplicar esta medida amarilla por esta medida roja y nos va a dar la medida total del producto. Pero más que la representación gráfica, lo que nos interesa realmente es cómo operar matemáticamente al multiplicar y cómo obtener los módulos de u y de v. Recordamos que si u es a sub 1, b sub 1, c sub 1, y vuelvo a insistir en que esto se refiere a sub 1 es el coeficiente en la variable x, b sub 1 en la variable y c sub 1 en la variable z, recuerdo que el módulo de u será igual a la raíz cuadrada de la componente en x al cuadrado más la componente en y al cuadrado más la componente en c al cuadrado. Es decir, por Pitágoras, con eso obtenemos el módulo de u. De igual manera, obtendríamos el módulo de v. Por lo tanto, tendríamos que multiplicar este módulo de u por este módulo de v y por el coseno del ángulo. Pero este cálculo puede ser complejo. Por eso nos interesa conocer que si multiplicamos las diferentes componentes, las componentes en x de los dos y las sumamos, las componentes en y de los dos y las sumamos y las componentes en z, nos da directamente el producto escalar. Por otra parte, también hay que advertir que diferenciamos el producto escalar de lo que luego veremos como producto vectorial si lo que ponemos es un punto. En vez de una x va a ser un punto. A efectos prácticos es muy interesante porque si tenemos el vector u 3, 0, 1, 3 es la componente en x, 0 la componente en y 1 la componente en z y el vector v 1, 1, menos 4 y tenemos que hacer el producto escalar, es tan sencillo como hacer 3 por 1 más 0 por 1 más 1 por menos 4. Es decir, lo que nos va a dar es 3 menos 4, nos da menos 1, que efectivamente, como habíamos hablado, el producto escalar es siempre un número.
Y va a ser muy interesante el producto escalar, sobre todo a la hora de obtener ángulos, porque al estar afectado por el coseno de alfa, siempre podremos decir que si queremos saber el ángulo alfa, podemos saber el coseno de alfa, que será el resultado de dividir escalarmente u por v dividido entre el módulo de u y el módulo de v. Algo que nos va a ser clave, y de manera que siempre que veamos ángulos vamos a asociarlo a buscar producto escalar. Por otra parte, también hay que saber que si tenemos dos vectores cuyo ángulo es 90 grados, al ser el coseno de 90 grados, el coseno de 90 igual a 0, significa que el producto escalar de u por v es 0. Cuando un ángulo o el ángulo que forman dos vectores es recto, es 90, su producto escalar va a ser 0. Y eso va a ser una condición para saber cuándo dos vectores son perpendiculares. De igual manera, es muy interesante saber la condición del vector normal a un plano. Lo primero que tenemos que saber es que normalmente los planos, bueno, ya lo hemos visto, se van a identificar con el símbolo pi. Luego, si tenemos aquí el plano 1, al vector n que es perpendicular a n le vamos a llamar vector normal, cuya expresión general del plano va a ser, como sabemos, el coeficiente a por x, el coeficiente b, el coeficiente es d, y tenemos dos opciones, o tener el término independiente dentro o sacarlo al otro lado de la igualdad. De las dos maneras podemos ver la ecuación del plano. Esta es la ecuación del plano. Por lo tanto, lo que hay que tener muy claro, y lo más fácil es recordarlo, que si queremos saber el vector n, directamente el vector n es el coeficiente a del plano, el coeficiente b del plano y el coeficiente c del plano. Directamente eso nos da un vector normal al plano. Esta característica o manera de obtener el vector normal nos va a venir muy bien para los problemas de paralelismo entre planos, ya que si tenemos dos planos paralelos, el pi sub 1 y el pi sub 2, y queremos saber, este es pi sub 1, este es pi sub 2, con sus correspondientes vectores normales, el vector n sub 1 y el vector n sub 2, estos planos van a ser paralelos si n sub 1 es paralelo a n sub 2. Y si recordamos de otro curso, dos vectores son paralelos si sus coordenadas son proporcionales. Es decir, si la coordenada de uno es 3, 4, 2 y la del segundo es, por ejemplo, 9, 12, 6, quiere decir que son paralelos, porque 9 es 3 por 9, 3 por 3, 4 por 3 y 2 por 3. Es decir, el vector n sub 2 y el vector n sub 1 son paralelos. Y consecuentemente, el plano pi sub 1 también es paralelo al plano pi sub 2. Va a ser una manera muy fácil de saber si dos planos son paralelos, viendo sus A, B, C y ver si son proporcionales. Por ejemplo, si tenemos estos dos planos, el plano pi sub 1 y el plano pi sub 2, lo que tenemos que fijarnos siempre es en los valores A, B y C de uno y los valores A, B y C de otro. Y si la relación entre uno, que es 3 menos 4, 5, que esto sería el valor del normal a 1, su relación con el normal al otro plano, que sería evidentemente 6 menos 8, 10, si estos son proporcionales, n sub 1 y n sub 2 son paralelos y por lo tanto pi sub 1 y el plano pi sub 2 son paralelos. Muy sencillo.
Ojo, teniendo en cuenta que el término independiente no tiene por qué ser proporcional. Es decir, aquí tenemos una relación entre 7 y 98, que no tiene nada que ver entre las proporciones de 6 con 3, que es al doble. Es decir, los términos independientes no tienen por qué ser proporcionales. Entonces, una vez sabemos determinar cuál es el vector normal a un plano, para todos los problemas de ángulos con rectas nos interesa recordar el concepto de vector director a una recta. Y el vector director v, director de la recta, es cualquiera de los que están entre dos puntos de la propia recta. Normalmente cogeremos uno de ellos, que es el que sale directamente de la ecuación continua. Y recordamos que si tenemos la siguiente ecuación continua, que es la forma general de una ecuación de una recta R, los valores de A, vamos a poner así, A, B y C son los que directamente nos determinan el valor de V. Es decir, V será la coordenada de A, que será en X, la coordenada B y la coordenada C. Con lo que poniendo una ecuación en continua siempre podremos saber un vector director a la misma. Solo a efectos de recordatorio, recordar que la X que aparece aquí, Y que aparece aquí y Z que aparece aquí, en realidad es la coordenada de un punto determinado de esa recta, que será X sub 0 y sub 0 Z sub 0, porque recordamos que para trazar una recta lo que necesitamos es un punto y una dirección. Con eso podemos trazar la recta, un punto P sub 0 y un vector de dirección. Con eso podemos determinar cualquier punto de esa recta. Por ejemplo, si tenemos esta recta, pues perfectamente un vector de la misma será el 7 menos 5, 4 directamente. Y conoceremos un punto de la recta P sub 0 que será el 3, 2, menos 1. Estos datos vendrán de aquí y estos datos, los del P sub 0, vendrán de aquí. Esto es clave para geometría. Así, para determinar los ángulos entre dos rectas, una recta R y otra recta S que conforman un ángulo alfa, si queremos saber este ángulo, lo que tendremos que saber, lo más fácil, es calcular un vector director de R y el vector director de S, y calcular el ángulo entre esos dos vectores directores. Ya que aplicando lo que sabemos de la fórmula del producto escalar, el coseno de alfa será igual a el vector director 1 por el vector director del otro dividido entre el módulo de ambos. Lo único que tendremos que hacer es calcular el módulo de uno mediante el mecanismo de la raíz cuadrada de los cuadrados, el del otro por el mismo mecanismo, y el producto escalar lo haremos, como ya hemos sabido, multiplicando los coeficientes en A y sumando los coeficientes en B y sumando los coeficientes en C, tanto del uno como del otro. Si el ángulo que nos piden es entre una recta y un plano, siempre tenemos que buscar lo mismo. ¿Qué es lo que conocemos? Conocemos el vector normal al plano, que lo podemos determinar como hemos visto, y podemos conocer también el vector director de R. Por lo tanto, si nosotros aplicáramos el producto escalar, lo que obtendríamos sería el ángulo entre estos dos, que no es exactamente el ángulo que nos están pidiendo, pero es el ángulo complementario. Es decir, nosotros podríamos calcular este ángulo beta sabiendo que beta es el ángulo 90 menos alfa. ¿Y cómo calculamos beta? Pues muy sencillo, como siempre, será aplicando el producto escalar
el coseno de beta será n por v partido por el módulo de n por el módulo de v. Una vez hemos obtenido beta, que además para obtenerlo podemos hacer el arco coseno, el arco de este coseno, para conocer el ángulo beta es igual al arco coseno de beta, aquí está mal, es decir, haríamos, que beta, sabiendo que el coseno, el arco coseno de esto, ¿vale? Por lo tanto, sabríamos que beta es igual a 90 menos alfa. Otra opción es saber que el coseno de un ángulo, el coseno de alfa, es igual al seno de beta. Bueno, esto es mera lógica que se puede deducir perfectamente. El tercer caso de ángulo lo vamos a tener para saber el ángulo que forman dos planos. Es decir, si tenemos el plano piso 1 y el piso 2, el ángulo en principio sería este, el ángulo que vamos a buscar, ángulo alfa. Aunque hay que tener en cuenta que también podríamos considerar que el ángulo es este de aquí, que sería 180 menos alfa. El criterio que vamos a seguir es que vamos a dar, si a este le llamamos beta, daremos alfa o daremos beta en función de cuál es el agudo. Por lo tanto, podemos encontrar cualquiera de los dos y haciendo esta operación podemos obtener el complementario. O suplementario, no sé cómo se llama, el que suma 180. Como siempre, para calcular ángulos nos tenemos que remitir a el vector normal y vamos a ver si lo podemos representar, vector normal del plano 1 y vector normal del plano 2. Si nos fijamos, el ángulo que forman estos dos planos es el que hemos llamado aquí 180 menos alfa, porque son perpendiculares a los planos. Por lo tanto, nos va a bastar conocer n1 y n2 y aplicando el producto escalar sabremos ese ángulo. La única particularidad es lo que hemos dicho. Si resulta que el ángulo que obtenemos tras aplicar el arco coseno resulta que es mayor de 90 grados, pues cogeremos la resta, es decir, cogeremos el que corresponda a hacer 180 menos el que hemos obtenido. Lógica pura. Otra cuestión es lo que llamamos la proyección, que recordamos que la proyección de un punto P sobre un plano es aquel punto en el plano que se proyecta con 90 grados. Si lo decimos sobre la recta, sería aquel punto en el que trazando la recta a 90 grados, el punto buscado o proyección sería este de aquí. Entonces, siempre para saber las proyecciones, lo que tenemos que hacer básicamente es determinar el valor R de esa recta, teniendo en cuenta que sabemos el valor, por ejemplo, 2,40 del punto y podemos conocer el vector normal al plano pi. Imaginémonos que es 0, 1, 2. Por lo tanto, aplicando las ecuaciones de la recta, R sería x menos la coordenada del punto partido por 0 igual a i menos 4 partido por 1 igual a z menos 0 partido por 2, teniendo en cuenta que los valores de estos de aquí son los que se colocan abajo y los valores del punto son los que se colocarán aquí tras la resta. Y ahora vamos a ver el tema de las distancias. Para la distancia entre dos puntos, obviamente el vector AB que une los dos puntos, AB, sabemos que las coordenadas del vector AB será la resta de B
de las coordenadas de B menos A, es decir, será 1, 1, 2, por haber restado 1 menos 0, 2 menos 1, 4 menos 2. Por lo tanto, con determinar el módulo de AB, ya sabremos la distancia al punto, y este será, como hemos dicho muchas veces, la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado más 2 al cuadrado. Esa será la distancia entre A y B, que es así como se nota. Por último, querremos saber la distancia de un punto P a un plano pi sub 1, vamos a llamarle pi sub 1. ¿Bien? Esto seguro que cae en el examen. Entonces, lo más fácil para calcularlo es, en este caso, yo creo que es aprenderse la fórmula, pero sí recordando que la distancia de un punto a un plano, como siempre, es buscar la recta perpendicular y calcular esta medida. ¿Cuánto mide esto? ¿Bien? Podríamos hacerlo por varios métodos, calculando la recta, este sería un mecanismo, calcular la recta sabiendo el vector normal y luego buscar en un sistema qué punto pertenece a la recta que hemos calculado y pertenece al plano, y si resolvemos este sistema nos va a dar un valor x sub 0 o x sub 1, es decir, nos va a dar las coordenadas de este punto. Y una vez tenemos las coordenadas de este punto, perfectamente podríamos saber la distancia entre ambos calculando este vector y el módulo de ese vector. Es una manera que se puede hacer perfectamente. Otra manera más rápida, y casi es la que yo aconsejo en este caso, aunque a mí no me gustan recordar fórmulas, es que la distancia del punto al plano, y se escribe así, va a ser meter arriba en la ecuación del plano, vamos a meter los distintos valores del punto x, y z sub 0, es decir, multiplicaremos por x sub 0, por y sub 0 y por z sub 0, es decir, metemos los valores directamente en la ecuación del plano, metemos estos valores, sin olvidarnos de que al ser una distancia solo podemos tener valores absolutos, es decir, tiene que ser positiva. Y en la parte de abajo vamos a hacer a al cuadrado más b al cuadrado más c al cuadrado. Es una fórmula que es de las pocas fórmulas que aconsejo recordar. Vamos a verlo ahora en un ejemplo. Si tenemos el punto 1, 2, 3 y nos piden la distancia al plano, que recordamos es la proyección, en cuanto a concepto es esta distancia, y el plano es el 3x más 4y menos 6, la primera cuestión que tenemos que tener mucho cuidado es que tenemos que saber que este es el término A, este es el término B, pero el término C no es menos 6, el término C es 0, porque 0 multiplica z, es decir, hay que buscar el término en z. Esto significa que A es igual a 3, B es igual a 4 y C es igual a 0. Por lo tanto, si queremos saber la distancia del punto al plano, vamos a coger la ecuación del plano, que va a ser 3 con estos coeficientes 3, 4 y 0, y vamos a meter los valores del punto. Es decir, vamos a hacer 3 por 1 más 4 por 2 más 0 por 3. Y lo vamos a poner en valores absolutos porque son... Ojo, que no se nos olvide el menos 6. Vamos a hacer la raíz cuadrada de 3 al cuadrado, que es a al cuadrado más b al cuadrado más 0 al cuadrado. Directamente resolver esto nos da la distancia del punto del plano, que va a ser 5 igual a 5 arriba, 5 abajo, es decir, la distancia va a ser 1. Y solo queda aclarar que si nos dan la distancia entre dos planos, que lo primero que hay que tener en cuenta es que la distancia entre planos es solo si son paralelos, ya que si no son paralelos las distancias van variando. Esta distancia va a ser tan sencilla como coger un punto cualquiera de uno de los planos y hacer lo que hemos hecho antes, es decir, aplicaremos la fórmula que hemos dicho sobre este punto P. ¿Y cómo se obtiene un punto P del plano?
Pues si el plano es, por ejemplo, este, y sin recordar nada especial, tendremos que buscar valores x, y z, que z aquí en este no es necesario, x, y, que cumplan estas condiciones. Por lo tanto, uno cualquiera, si decimos que x vale 0, esto significa que menos 3y es igual a menos 8, por lo tanto, y es igual a 8 tercios. Es decir, el valor 0, 8 tercios, 0, el valor de z, es un punto del plano. Y a partir de ahí lo haríamos como antes. Eso sí, estoy pensando